¿Qué tal, amigos? Bienvenidos hoy con un amigo invitado de lujo, segunda vez que lo tenemos aquí en el canal. ¿Cómo estás, Marcelo? Estoy conmovido, abrumado, estoy consternado, porque nos acaban de confirmar algo que de algún modo yo sospechaba. Los islamonazis, como en su momento los nazis, están relacionados de manera literal, la alianza entre el mufti de Jerusalén y Hitler, y también empíricamente se ensañaban especialmente con los niños. Tienen una especial predilección a asesinar niños, mujeres, ancianos, niños. Tienen la especial predilección para asesinar no combatientes. Entonces, cuando se llevan un bebé, lamentablemente, la primera deducción que yo hago es que lo van a asesinar. Y nuevamente, igual que la República Islamo-Nazi de Irán, llevan la perversión al extremo de acusar a los propios padres del niño de matarlo. Están acusando al Estado judío de matar a un bebé judío. Digo padres ahí sí, metafóricamente. Ese tipo de perversión solo la cometieron los nazis y los islamonazis entre el siglo XX y el siglo XXI. No hay otra ideología que haya llevado tan lejos el mal. Cuando hablamos del mal, es el mal. No nos podemos remitir ni a los bárbaros de la época del Imperio Romano, ni a los comunistas, que fueron aliados de los nazis, pero en sí no representaron esa cartografía del mal inesperada. No hay otro sistema que no sea el de los islamonazis y el de los nazis previamente que pueda llevarnos a episodios como este. Mira, te voy a poner un ejemplo bien cercano que pinta todo esto. Hasta los milicos, cuando secuestraban a una mujer embarazada, después asesinaban a esa mujer, pero al bebé se lo entregaban a otra familia para cuidarlo. Es como vos lo decís. No, que se entienda, no estoy Sí, diciendo por que eso supuesto. esté bien, No, obviamente. pero Obviamente. hasta los milicos se cuidaban a los A bebés. mí, y creo que a ninguna persona racional, de una mínima buena voluntad, hace falta que le aclares que asesinar a un prisionero indefenso, como hicieron los militares de Argentina o Uruguay, o como hicieron los montoneros en Argentina, o como hicieron los tupamaros en Uruguay, eh, torturar, como hicieron los tupamaros con empresarios judíos en Uruguay, o los montoneros con los Born, que los mantuvieron en cautiverio en condiciones infrahumanas. No hace falta aclarar que eso está mal, no hace falta. Pero podemos agregar que efectivamente, como estás diciendo, los criminales militares argentinos, sanguinarios, no obstante, no tenían predilección por asesinar a los bebés, sino que o bien se los dejaban a los abuelos y en otros casos los apropiaban, se los daban a otra familia sin explicitar el origen de los bebés, pero no tenían la tendencia a asesinar al bebé. No hacían eso. Lo robaban, no lo mataban. Y de hecho, gracias a que no lo mataban, se pudo recuperar varios nietos apropiados o robados. Y acá hay una paradoja perversa también, que es que tanto abuelas de Plaza de Mayo como madres de Plaza de Mayo, que padecieron esta infamia de perder, de que se les fueran secuestrados sus bebés, están a favor de Hamas, están a favor de los islamonazis. No les importaba el derecho humano a la identidad de la humanidad, sino solo el propio. Si los que matan, roban bebés para asesinarlos, son islamonazis, no lo consideran una violación de los derechos humanos. Si las víctimas son judías, por más que entre ellos, entre abuela de Plaza de Mayo y madre de Plaza de Mayo, hay judías también y judíos, si las víctimas son judíos, no es una violación de los derechos humanos. Son Es un acto de resistencia.
por supuesto. Para Carlotto, para Bonafini, por supuesto. Son cómplices del islamo-nazismo y privilegian secuestrar o matar judíos por encima del derecho a la vida y a la paternidad o a la genealogía. Sí. Yo una de las cosas que digo muy seguido en mi canal justamente es eso, ¿no? En específico en Uruguay, la traición del Partido Comunista a todos los judíos que dieron su vida y que financiaron al Partido Comunista en el siglo XX. En el siglo XXI la financiación es un tema aparte. La financiación del Partido Comunista estuvo a cargo de los Tupamaros, pero son negocios entre ellos y no es el tema que nos trae hoy. Tampoco específicamente este video estaba pensado para hablar de esta noticia que está confirmada en el día de hoy sobre el destino de la familia Vivas. Quería más que nada conversar contigo sobre lo que viene pasando en las últimas semanas y sobre lo que en su momento definí en el canal, por eso lo traigo a colación, porque lo definí en el canal, como cuando Trump dio su idea de llevarse a los gazatíes de Gaza, mi primer reacción fue: ¿qué está diciendo este estúpido? Así, esa fue mi primera reacción. Y al pasar de las horas, fui tratando de analizarlo más en frío, y un amigo de izquierda que vive en Israel, que hizo el ejército y que ahora tiene a sus hijos en el ejército, me decía: mira, Gustavo, la verdad, yo prefiero tener de vecinos un resort y no 2 millones de terroristas. En esta explicación que te dio se cifra la lucidez de la propuesta de Trump, porque no es que él no quiera tener como vecinos a los palestinos, es que los palestinos no lo quieren tener de vecino a él. La situación es de tal difícil verosimilitud, como lo es todo el islamo-nazismo, que pareciera que las respuestas lúcidas son desproporcionadas o son insensatas, cuando lo insensato es la situación. Vos podés preguntarte, por ejemplo, ¿por qué un mexicano no quisiera tener de vecino a Norteamérica? El que acuñó esa frase, pobrecito México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Te lo puedes preguntar, a mí me parece una frase insensata. Para mí una de las grandes bendiciones de México es que es vecino de Estados Unidos. Es una bendición, no un problema. Y la comprobación empírica es que millones y millones de mexicanos, desde hace más de 100 años, tratan de entrar a como dé lugar a Estados Unidos. Cuando vos vas a vivir a un lugar es porque ese lugar te gusta, no porque lo odias. Pero los mexicanos nunca intentaron exterminar a los norteamericanos, porque la mayor parte de los mexicanos, independientemente de quién escribió esa frase entre incomprensible y falta de lucidez, son perfectamente conscientes de que les conviene tener Estados Unidos como vecino. Entonces, no matan norteamericanos de manera serial, no les ponen bombas, no proponen destruir Estados Unidos, todo lo contrario. ¿Hasta ahí me seguís? Perfecto. Una de las pocas bendiciones de los palestinos como identidad que se conformó para destruir el Estado judío, no se conformó espontáneamente ni históricamente. La identidad palestina está solamente configurada en función de asesinar judíos, pero aún así tienen hijos, niños, mujeres y ancianos que no combaten. La gran mayoría de los adultos con capacidad de voto practican y expresan su vocación de matar judíos por encima de todo. Pero vamos a suponer que les interesaran sus, entre comillas, civiles, digo entre comillas porque los niños son civiles, más allá de toda duda razonable, pero es muy difícil encontrar, más allá de los niños que son civiles de manera dogmática, no hay manera de discutir eso,
los niños palestinos son iguales a los niños judíos, a los niños sudafricanos, a los niños franceses, son niños, esos son civiles. Pero luego hay mujeres embarazadas, hay ancianos, hay individuos palestinos que no participan directamente de alguna célula islamonazi, pero privilegian matar judíos por encima de cualquier otra cosa. No obstante, a priori, los que no están combatiendo directamente y no tienen una participación inmediata son civiles. Si a la gran mayoría del electorado palestino que votó a Hamás para exterminar a los judíos le importaran mínimamente sus civiles, entenderían el beneficio que tienen, que es el único que han tenido en toda su historia, de ser vecinos de Israel. Porque Israel, hasta el 7 de octubre del 2023, incluyendo todos los intentos palestinos que hubo de exterminar al pueblo judío, dejaba entrar desde Gaza más de 30.000 palestinos por día para trabajar y llevar divisas a Gaza. Por no hablar del privilegio de los palestinos de Cisjordania que rodean a un contingente judío de 700.000 personas aproximadamente, que se ven enormemente favorecidos económica, política y socialmente por esos vecinos judíos que tienen, que no tienen ninguna pretensión de exterminar a los palestinos, sino por el contrario, de convivir en paz, a los cuales de manera incorrecta llaman colonos. No son colonos, son habitantes judíos de Cisjordania. Colono es el que coloniza a una población y la utiliza de una manera básicamente económica para explotarla. No, los judíos que viven en Cisjordania no explotan a ningún palestino. En cualquier caso, podrían, si los palestinos no tuvieran como prioridad exterminar a los judíos, tener un intercambio de mercancías y de trabajo por mercancías favorable. Pero ahí tenés el caso. Prefieren matar judíos antes que su propia vida. Eso no es una exageración, no es una interpretación, no es una investigación. No había judíos en Gaza, no había. Se suponía que no querían judíos en Gaza. Los llevaron. Llevaron bebés. Argumentan que no tienen agua ni comida, que necesitan ayuda humanitaria. Prefirieron darle de comer a los judíos antes que a sus propios hijos. Frente a esa posición que para el occidente liberal es prácticamente inverosímil, en el occidente liberal podemos entender la codicia de poder político, el robo, el asesinato por codicia. Incluso lo que se llama injustamente el crimen pasional, que un criminal, aduciendo celos o lo que fuera, mata o a un hombre o a una mujer. Eso está dentro de nuestra cosmología. Ahora, que alguien prefiera matar a un judío a darle de comer a sus hijos, eso no está dentro de nuestra cosmología. Agrego, que prefiera retener a un judío para después matarlo antes que darle de comer a sus hijos, no está dentro de nuestras reflexiones, no forma parte de nuestra geopolítica. La geopolítica occidental parte de la base de que las personas quieren vivir, de que quieren tener más tierra, no que privilegian matar al otro antes que tener tierra. En Gaza tenían la tierra, no querían la tierra, querían matar judíos. No se van a ir nunca de ahí porque quieren estar donde haya la mayor cantidad de judíos para poder matarlos. No hay otra explicación de por qué viven ahí. Viven ahí con la esperanza de alguna vez poder matar judíos. Frente a esa realidad, que es irrefutable, que es indiscutible, uno tiene que concientizar que los fanáticos fundamentalistas son los pacifistas, no los que advertimos que la secta islamonazi jamás privilegia matar a vivas que cualquier otra cosa. No, los David Grossman, los Edgar Keret, los Yuval Harari, esos son los fanáticos fundamentalistas, que sin atender a los hechos, sin atender a la dinámica que se les presenta permanentemente, siguen hablando de un colectivo palestino inexistente, que lo inventaron ellos,
que quiere lo mismo que nosotros, que quiere lo mismo que el propio Grossman, Yuval Harari y Walter Kerry. Ellos quieren criar a sus hijos, vivir en paz, estudiar, difundir sus libros. E inventaron de manera fundamentalista, fanática, la paz. Inventaron un interlocutor palestino que quería hacer la paz. Y lo siguen repitiendo como fanáticos, dogmáticos, ortodoxos de la insensatez que les ha costado la vida en algunos casos de sus propios hijos y en otros de sus seres queridos, de sus vecinos, de su pueblo. Los Bueno, fanáticos fundamentales. perdóname que te interrumpa, pero Perdón, eh, perdón. eh, no, no, si te invito para que hables, es para que hables vos más que yo. Estamos hablando en este caso, de personas que tenían las mejores intenciones. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. No, no los acuso de querer que jamás persista o que haga lo que... No. Pero hay mucho de vanidad. Hay mucho de autoodio. Hay mucho de que el occidente liberal le gustaba comprar esas teorías. Y te voy a dar un ejemplo también dramático. Hace poco leí en el diario que yo leo en inglés, Time of Israel, uno de sus blogs audiovisual, una académica, intelectual, periodista, lo que fuera, que explicaba que le era muy difícil a las editoriales israelíes publicar material en inglés o de otros idiomas porque los autores se negaban por la situación actual de Israel. Y viceversa, que algunas editoriales del resto del mundo se negaban a publicar como antes autores israelíes. Estaba muy sorprendida. A mí no me sorprendía porque durante 50 años, acompañados por Yuval Harari, por Edgar Quereth, por Amos Oz, todos escritores que, bueno, a Yuval Harari no lo admiro, pero a Edgar Quereth algunos de sus cuentos me gustaron. David Groman tiene una novela que me gusta mucho. Amos Oz escribió una de las mejores historias de Israel, que es un cuento de amor y oscuridad. Pero todos ellos colaboraron con los europeos y con los demócratas norteamericanos en construir una imagen en la cual bastaba que Israel le cediera tierra a los palestinos para que se hiciera la paz y que la culpa básicamente era del Likud o del Partido Republicano, que solo había que tender una mano para que los palestinos quisieran hacer la paz con los judíos. Y las editoriales del occidente liberal compraron este discurso, estas teorías totalmente falsas, como modo de relacionarse con Israel. A mí me llegan por mail plataformas de cine de Israel. Eran todas en contra de Ariel Sharon, en contra de Netanyahu, en contra de Golda Meir. La película sobre Golda Meir es una película en contra de Golda Meir. En contra de la sociedad israelí en general. Uno puede decir, bueno, todas las sociedades se permite la autocrítica, pero eran únicamente autocríticas. No había una que celebrara el rescate de Entebbe. No había una película a favor de Sharon, ni una. No había una película a favor de Netanyahu, ninguna. La plataforma era israelí. Vos en Hollywood tenés 10 películas en contra de la guerra de Vietnam, 9 películas a favor de la guerra de Vietnam y 8 películas neutrales sobre la guerra de Vietnam. Tenés Rambo y tenés Oliver Stone. En Israel no había una película a favor de Sharon en la guerra del Líbano. No hay ni una. A mí me llegan. Ni una. Y esas películas se promocionaban en Estados Unidos y Europa. No hay una a favor de Sharon. Ni una. En los 50 años que pasaron desde la guerra del Líbano, no se hizo una película a favor de Ariel Sharon, que salvó a Israel en el Líbano. Lo salvó en la guerra de Yom Kippur y lo salvó en el Líbano. Lo consideraban el carnicero, los israelíes, de Sabra y Yatila. Claro, en ese contenido, los europeos y los norteamericanos no judíos estaban todos felices. Ahora, cuando llegó el momento de decir, nos están matando, igual que los nazis, nos están matando al bebé vivas, están violando a las mujeres judías, están secuestrando y manteniendo en mazmorras inhumanas a los judíos por ser judíos, cuando volvieron a intentar decir, nos tenemos que defender, ahí se cortó el chorro.
Ahí ya ni quieren publicar en Israel, ni quieren publicar los israelíes. Y para mí la conclusión más terrible es que buena parte de la culpa de este contexto cultural la tienen los intelectuales judíos. Gustavo, vos no tenés demasiada, lo digo, yo tampoco la tengo, no tenés demasiada relevancia en el mundo periodístico e intelectual, con todo respeto. No, Pero, no, es una realidad, no es una falta de respeto. nosotros hemos mantenido una discusión en uno de nuestros chats donde ni bien Trump dijo eso, yo inmediatamente dije, tiene razón, y vos estabas en disidencia conmigo, respetuosamente, pero hubo un chat del que yo participo, de intelectuales, en donde cuando fue el ataque del 7 de octubre, yo propuse escribir que mencionáramos a Hamas como islamonazis y acompañar a Israel hasta la derrota incondicional de los islamonazis en Gaza y en cualquier parte del mundo, como habíamos acompañado a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y me dijeron que no, que yo no podía pedir la retaliación, que yo no podía definirlos como islamonazis, que mi definición era anacrónica, que no, uno me dijo que no confundiera al enemigo. Somos pocos. Ya me había ido una vez y dije, bueno, me molesta que me pregunten por qué me voy, archivé el grupo y quedé. Pero cuando Trump propuso esto, me llegó de varios de los que están en ese grupo a otro grupo que Trump era un canalla por proponer eso. Y me fui inmediatamente del grupo. Me fui. Ya no, ya no. O sea, yo hay cosas que puedo soportar hasta el 7 de octubre. Pero después ya no. No te está diciendo que va a matar a los palestinos. No te está diciendo que va a hacer lo que hicieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Murieron 54 millones de personas. Nadie durante el día D le dijo a Roosevelt o a Churchill que cuidado con la población de Normandía. Era una epopeya acomodar al lugar. Acá Trump dijo lo más sensato que se dijo en toda la historia del conflicto. Vamos a tratar de depararles un lugar mejor. Porque como no soy igual a ellos, propone Trump, aunque ellos tengan como principal objetivo de sus vidas asesinar a los judíos, tácitamente está diciendo Trump, también tienen niños. Entonces, tenemos que buscar una solución que no sea la de Hitler y Stalin, que fue una guerra de exterminio. No, acá no es una guerra de exterminio. Acá Israel y Estados Unidos procuran salvar a la mayor cantidad posible de civiles indefensos. Y salga o no, funcione o no en la práctica, la idea de reubicar, porque te enfrentás con una población que está matando bebés deliberadamente y que lo pone eso por encima de todo, es una de las menos malas que se han escuchado hasta ahora. Y de las menos mitológicas, porque se centra en la realidad. Vos podés decir que no estás de acuerdo. Ahora, llamarlo canalla por defender la libertad y la vida es algo que a mí me aparta, que ya no es una disidencia. O sea, estamos luchando contra Hitler. A mí, si alguien llamaba canalla a Churchill por preparar el día D, o a Eisenhower o a Roosevelt por preparar el día D, o si alguien de esos grandes héroes hubiera dicho hay que sacar a los alemanes de Alsacia y Lorena, o antes que entregarle a Hitler los Sudetes, Churchill hubiera dicho, en vez de entregarle a Hitler los Sudetes, expulsemos a los hitlerianos de los Sudetes hacia Alemania. Expulsémoslos en vez de entregarle a Hitler los Sudetes. Y alguien hubiera dicho, canalla, ¿qué canalla? Peor, que Churchill quería hacer un negocio territorial, que quería construir edificios para enriquecerse él en los Sudetes. Pero ¿a vos se te puede ocurrir que Trump se va a querer enriquecer levantando departamentos en Gaza? Yo puedo entender que estés en desacuerdo, pero alguien puede ser tan necio en el medio de este desastre para pensar que Trump se va a hacer más rico por hacer un monobloque en Gaza. ¿Alguien, solo respecto de los judíos y los propios judíos, pueden decir una necedad de esa naturaleza? El autoodio judío, solo el autoodio judío,
puede llevar a ese extremo. Un alto mando del ejército de Israel dijo, yo no lo puedo creer, dijo, estas declaraciones de Trump pueden generar violencia. Pero, ¿vos lo podés creer? Ya no te digo un intelectual, un alto mando del ejército de Israel. Dijo, estas declaraciones de Trump pueden generar violencia. Pero, ¿qué es lo que pasó hasta ahora? Pero ¿de qué me estás hablando? Es como si cuando estaban saliendo los presos los sobrevivientes de Auschwitz, esqueléticos, uno dijera, vamos a matar a los animales que quedan, que no fue lo que se dijo acá. Nos vamos a vengar. Y viniera un soldado judío y decir, shh, cuidado que, ojo que esto, que si decimos esto, nos pueden castigar, ¿eh? Ojo que se pueden enojar los nazis. ¿No te das cuenta que ya se generó la violencia? ¿No te das cuenta de eso? Sos un alto mando del ejército de Israel. Otro dijo, eso está todo escrito, lo podés googlear. Cuando acababa de ocurrir el 7 de octubre, otro dijo, a Hamas le vamos a dar la paliza de su vida. Dijo la palabra paliza, la traté de traducir de todas las maneras posibles, del hebreo al inglés, y en todos los idiomas era paliza. Lo consulté con expertos, hebraístas, era paliza. A Hamas le vamos a dar la paliza. Pero, ¿cómo le vas a dar a vos te dieron la paliza de tu vida? Ya te la dieron la paliza de tu vida. Ya te la dieron. Tenés que fijarte lo que decís. Pero tenés que tener un mínimo de conciencia de lo que le está diciendo al mundo. Ahora me van a decir, vos no estás en el ejército, vos me estás diciendo, todos los días yo veo oficiales diciendo, Israel necesita que lo acompañen, que se solidaricen. Bueno, entonces me está permitiendo hablar. No vale decir, solo soy solidario si estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís, y si no estoy 100% de acuerdo, solo me puedo poner uniforme para hablar. Y te voy a agregar algo que no lo voy a explicitar, pero lamentablemente, somos muchos los que tenemos derecho a hablar. Lamentablemente, somos muchos los que tenemos derecho a hablar. Sí, perdón. ¿Cómo seguimos ahora? Antes de cómo seguimos, con respecto a este acuerdo, cuya primera fase ya está llegando al final, no sé si te digo cuál es mi análisis. Mi análisis es que era un muy mal acuerdo, pero era la única opción que existía para poder traer a la mayor cantidad de rehenes vivos. ¿Vos estás de acuerdo con eso o tenés diferencias? La pregunta es cómo se trae la mayor cantidad de rehenes vivos. Y ahí, Gustavo, del mismo modo que somos muchos, lamentablemente, los que tenemos derecho a hablar, también somos muchos, o no tantos, los que no podemos opinar sobre los parientes de otros. Yo no puedo discutir con alguien que quiere rescatar su pariente como dé lugar. Y nunca voy a participar de una mesa de debate si hizo bien o mal un primer ministro de Israel en rescatar con vida a los civiles indefensos capturados por el islamonazismo, sea Gilad Shalit o sea Yair Horn. Siempre está bien recuperar a los rehenes con vida. Permitime entonces no opinar sobre lo que ocurrió hasta ahora. Muy cautelosamente, muy respetuosamente, yo creo que la mejor manera de rescatar a los rehenes con vida es avisar, anunciar, anticipar, como hizo Trump, que no se va a permitir que los islamonazis sigan como los nazis asesinando a judíos indefensos por ser judíos, que van a correr el mismo destino que corrió Hitler y que corrieron sus colaboracionistas. Yo creo que esa es la mejor manera de rescatar a todos los rehenes. Muy lamentablemente, el asesinato del niño, del bebé Vivas, en parte puede coincidir con mi hipótesis, con mi enfoque, porque
acá entramos en un terreno muy dificultoso, muy dificultoso, que es, con este acuerdo, rescatás a uno a cambio de que asesinan a otros. Eso es lo que está ocurriendo. Con este acuerdo, lo que te voy a decir es empírico y tautológico. Lo que Hamas está haciendo es, con este acuerdo, a este te lo doy, a este te lo mato. Y los dos tienen derecho a vivir. El acuerdo permite eso. Me opongo al acuerdo, no opino del acuerdo. Te estoy definiendo empíricamente lo que está ocurriendo. Alguien me dijo, con razón, no importa soltar a los terroristas, porque 1000 más o 1000 menos no va a cambiar la ecuación bélica, pero vamos a rescatar vidas. Pero serían todas las vidas. Porque si no, estás haciendo lo que en la ficción fue la decisión de Sofía. Estás diciendo, a este lo salvo y al otro no. Eso lo decide Israel, no, lo está diciendo jamás. Asesinamos a un bebé y te soltamos a este. Violamos a una mujer y te soltamos a este. Matamos a este y a este no. Con este acuerdo eso está ocurriendo. Eso no quiere decir que yo me oponga, pues cualquier vida vale un mundo, pero lo quiero mirar de frente, no me quiero mentir a mí mismo. Pueden hacer cualquier cosa, mientras tengan poder como lo tienen. Esa es otra de las grandes perplejidades. Después de la avanzada israelí y sobre todo de las falacias que propalaron los islamonazis palestinos, hay un Hamas muy presente, capacitado para hacer toda su fantochada, todo su cotillón, para hablar con la Cruz Roja, que son colaboracionistas, para intercambiar, tienen sus autos, tienen sus uniformes. No se los ve como estaban los nazis en el 45, se los ve mucho más armados. ¿Qué hacer entonces? Perdón, porque no sé si te contesté. Saquemos el tema de la mesa quirúrgica, en donde es vida-muerte todos los días. Yo creo que el camino es el que propone Trump, es derrotar incondicionalmente a los islamonazis a como dé lugar. Es una victoria bélica irrefutable y, en principio, el reasentamiento, poniendo todo el acento en proteger la vida de los civiles indefensos de cualquier bando. Y como ocurrió en Alemania de posguerra y en Japón, una readecuación de los habitantes limítrofes con Israel a la democracia liberal. El antecedente de los aliados es exitoso. Alemania y Japón, luego de durante una docena de años haber antepuesto el exterminio de los judíos a sus propias vidas, pudieron reincorporarse a la familia de las naciones de la democracia liberal. Puede ocurrir lo mismo con el colectivo árabe limítrofe con Israel. Es interesante un dato que el otro día, yo no lo conocía, lo vi el otro día, con respecto al Plan Marshall, que fue el plan para la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. A Gaza se le lleva entregado 10 veces más cantidad de dinero que el que se invirtió en Europa para la reconstrucción de Europa. No solo eso, sino que también hiciste una entrevista excelente con Lior, ¿cómo? Con Lior, Lior, Moquet Bitachon. Moquet Victajón. ¿Cómo se llama? Porque tiene dos nombres. O sea, en medio apellido parecen dos nombres. ¿Cómo es el nombre? Sí, ya te digo, para mí es Lior, ya te digo enseguida porque me fijo en la agenda. Vamos a poner Lior. Bueno, se decuplicó. Lucas. ¿Cómo? ¿Lior? Lucas Lior. ¿Viste? Parecen Es dos el nombre. nombres. Pues. Lior es un Sí. nombre también en hebreo. Lucas Lior. No solo, ¿cuántas veces me dijiste que se les dio el plan Marshall? 10.
se decuplicó el plan Marshall y fue utilizado exclusivamente para matar judíos. Porque vos podés haber dicho, se fue en corrupción, pero los millones, centenares de millones que creo que quedaron en las manos de la viuda de Arafat, porque en la nota decían con la hija, porque creo que quedaron en manos de Yuja Arafat, pero tenían como principal motivación el exterminio de judíos, que era todo lo contrario del plan Marshall. Era explicarle a la mayoría de los europeos nazis que podían hacer algo mejor que matar judíos. Acá, toda la plata que se les dio fue para matar judíos. Esa es una. Y la otra que también la señalaba Lucas Lior es que en los datos que difundió Hamas y que aceptó la prensa liberal de las democracias liberales, hay un 80% de mentira. Se exagera la cantidad de muertos en un 80%, dijo Iturbe. Vamos a ser justos, un 78, 78%. es cierto. Dijo 78%, me equivoqué. 78%. Que tienen puntos en común, las dos, el dinero y la mentira, en este caso. Sí. Y ahora sí, de acá para adelante. Bueno, la parte Porque, bélica ya te la dije, pero perdón, otra vez. agrego algo Sí, muy dale, importante dale. que no dije, que es el aspecto intelectual, político, social y cultural. Ya no puede haber israelíes que hablen en contra de la propuesta de Trump, si es que quieren seguir viviendo en paz y libertad. Ya se terminó ese chiste. Ya no puede haber alguien que diga lo de Trump va a generar violencia. Como cuando Trump mudó la embajada de Tel Aviv, la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Yo los conozco, militares, periodistas, todos judíos, diciendo, uy, esto va a generar violencia. No solo no generó violencia. Posteriormente vinieron los acuerdos Abraham, que fue la mayor pacificación que conoció Israel con los países árabes desde el pacto de paz con Egipto. Entonces, punto uno, en lo discursivo, en lo intelectual, en lo cultural, en lo social y lo político, si no aceptamos que nos quieren matar, que son los nazis, que el electorado palestino es nazi y quiere exterminar a los judíos, y no hablamos en consecuencia, si no reconocemos la gravedad de la situación, no vamos a ganar. Ni aunque ganemos militarmente, no vamos a ganar. Porque muchos voceros han dicho, con toda razón, si Israel quisiera arrasar Gaza, podría hacerlo, pero se respetan los civiles indefensos. Correcto. Pero aún si la arrasara, si van a seguir repitiendo que Sharon era un asesino, que los palestinos quieren la paz y el problema es Netanyahu, si vamos a seguir repitiendo eso, podés arrasar varias ciudades que no vas a ganar la guerra. Porque la guerra se gana finalmente con el consenso, no con las armas. Sin las armas no llegas al consenso, pero solo con las armas no llegas a ningún lado. Si los escritores israelíes, Yuval Harari, David Grossman, Edgar Keret, ¿vos conocés algún escritor israelí que llegó a vos un libro, un ensayo de un escritor israelí que me puede decir ahora que esté traducido al español, que se haya adaptado su libro a una película, que publiquen las más importantes editoriales del mundo? ¿Conocés que haya dicho los palestinos son islamonazis? Estoy con Netanyahu contra Hamas. ¿Uno conocés? No. Yo tampoco. Ni uno, ¿eh? No te pido dos. Uno. Buceando, yo soy un especialista, yo me paso el día con esto, encontrás un ensayista al que no conoce nadie, solo yo. Por ejemplo, ahora Netanyahu incorporó a su gabinete a Carolina Glick, que es una gran ensayista sobre el tema, que escribió un libro espectacular que se llama No sé qué de los estados.
no me acuerdo el título, pero es sobre Gaza, Israel y Cisjordania. No la publican las principales editoriales en español. ¿Vos la conocés, Gustavo? No, no. No la conocés. La gente que me rodea no la conoce. Pero si yo te digo Amos Oz, ¿lo conocés? Sí, obvio. Y a David Grossman, vos no sé cuánto te interesás en literatura, pero lo conoce todo el mundo. A Sí. Carolina Glick, no, no. Y la voz de Israel es David Grossman, es Yuval Harari, es Edgar Kerit. Hasta que no haya un nuevo Efraín Quillón, que a ese lo conocíamos todos, no vamos a ganar la guerra, no la vamos a ganar. Y Pero los. ahora, por ejemplo, Sharon en el 2005 entregó la Franja de Gaza a Sí, cambio de nada. sí, se equivocó, Entonces, se equivocó, pero no lo puedes acusar de asesino. Lo no, acusan no, de no, no, son asesino cosas distintas. por haber salvado a Israel en la lucha contra los islamonazis de la OLP que atacaban desde el Líbano. Por eso lo acusan de asesino, no por haberse retirado de Gaza. De hecho, lo alabaron todos cuando se retiró de Gaza, excepto los pocos que tenían razón, entre ellos Netanyahu, que anticipó como ministro de Finanzas que era una mala idea retirarse de Gaza. Netanyahu lo anticipó, y los judíos que vivían en Gaza, que fueron los más perjudicados de todos. Primero En ellos. aquel momento me acuerdo, Mapam estuvo en contra también porque decía no nos podemos ir a cambio de nada. Ahí tenés. Para el que no sabe, Mapam vendría a ser algo así como la izquierda más izquierda dentro del sionismo, porque después No, lo tenés que más decía izquierda Mapan, no sionista. sí, pero lo que decía Mapan, Gustavo, era, no es a cambio de nada, es quiero darle más a los palestinos. Si Puede Sharon ser, se puede ser. va, si Sharon se va sin declarar el Estado palestino o sin ofrecerles más, no, si queremos más, no pedir más para Israel. Lo que pedía Mapam era que Sharon solo se retirara cuando hubiera aceptado que ahí iba a haber un Estado palestino, y en Cisjordania también. Querían que se retiren también de Cisjordania. No valía si solo se retiraban de Gaza. Eso es lo que dijo Mapam. No queremos que nos den algo a cambio. Yo me acuerdo porque lo que pasó fue que ni bien se retiró Sharon, empezaron a disparar. Rompieron todos los viveros, los invernaderos. Entonces, cuando los que sosteníamos la irredenta búsqueda de violencia de los islamonazis palestinos, dijimos, bueno, ya nos retiramos, ahora ¿por qué disparan? Ahí Mapán dijo, porque Sharon no negoció, se retiró, que era un oximorón, era una proposición delirante. No te alcanza con que te retires, además tenés que hacer una reverencia. No sé qué más querés. Si alguna vez Bolivia recibe la salida al mar Sí, de manera empírica, a mí me resultaría insensato, inexplicable que no, ahora tenemos salida al mar, pero ahora también queremos que haya cornalitos en el mar. No, que pero no dejen construido el puerto si no tiramos bombas. no, exacto, porque no es que pueden decir, por supuesto, pueden decir, bueno, ahora que te fuiste de Gaza, además quiero que me mande falafel. Bueno, lo podés decir. Ahora empezar a disparar, que el día que Bolivia reciba la salida al mar, empiecen, ese día usen la salida al mar para mandar barcos a atacar a Chile. Bueno, es que están locos. Lamentablemente la psiquiatría no explica este tipo de cosas. Entonces, Eh, la, tengo un par de charlas con un psicólogo en el canal para la, tratar de la, explicar. la derrota incondicional del islamonazismo, incluyendo la derrota de la potencia islamonazi iraní, la expansión más importante que todo, cultural, educativa, social, en toda Europa, en Estados Unidos, especialmente en Israel, son islamonazis. Los que van con las banderitas a las manifestaciones son islamonazis. No existe la causa palestina, es la causa islamonazi. Y eso no se soluciona matando. Hay que proteger a todos los civiles indefensos, de donde sean. Esa parte se soluciona solo con cultura, educación, política y actividad social. Pero los judíos tienen que estar del lado de los judíos. No tienen que colaborar con el islamonazismo. Sí, volviendo al tema de esta solución de Trump,
Después que yo me puse después del primer impacto que uno tiene, ¿no? Y cuando me puse a razonar sobre el tema, nadie levanta la voz diciendo que es un genocidio gritar Palestina libre del río hasta el mar. Nadie levanta la voz cuando en el caso de Irán, su principal líder religioso, su presidente y después tienen los ejércitos. El jefe de la Guardia Revolucionaria y el jefe del ejército regular juran que van a borrar Israel del mapa. Te voy a decir Silencio algo más total. grave. O sea, Sí. el judío, déjame terminar, ahora déjame terminarlos a mí. El judío necesita, primero, que le pongan un revólver en la frente y que le digan que van a disparar. Después tiene que dejar que le disparen para recién después defenderse. Ahora, está difícil defenderte cuando ya te mataron. Pero yo te voy a decir algo más grave, Gustavo. Cuando el Ejército Rojo entró a liberar Auschwitz, vamos a suponer que están llegando los tanques rojos y entrando a Auschwitz para liberar a los pocos sobrevivientes, te encuentras con un puesto de libros, una librería que vende Mein Kampf, tiene sus banderitas nazis y le ofrece a los soldados del Ejército Rojo los libros de Hitler a favor del nazismo. Uh-huh. ¿Qué pensás que hubiera pasado? Ah, no, nunca me lo planteé. Bueno, los rusos en Alemania cometieron muchos crímenes de guerra. Te estoy Sí, hablando claro. contra los nazis. Ahora, es para otro tema, pero cometieron. Pero, si están llegando a Auschwitz y se encuentran con un puesto que les vende material nazi, Mein Kampf y todos los libros de los grandes ideólogos del antijudaísmo, lo más probable es que lo hubieran liquidado de un disparo de tanque para seguir de largo. Recientemente, hace 3 semanas o menos, en el medio de la crisis de los rehenes, mientras probablemente los islamonazis de Hamas estuvieran asesinando a un bebé judío a vivas o violando a una mujer judía en las catacumbas de Hamas, en Jerusalén Oriental, la capital de Israel, la capital del Estado judío, mientras se trataba de salvar a los rehenes a como diera lugar, hoy funciona, una librería palestina islamonazi que vendía un libro para colorear para niños titulado Del río hasta el mar. Yo estuve en esa librería hace 5 o 6 años y todos los libros que había y los carteles eran islamonazis. Todos. A favor o de Arafat, o de Hamas, o de Abbas, y en contra de la existencia de Israel. Por supuesto, en contra de la soberanía israelí en su capital, Jerusalén, que es oponerte a la existencia de Israel y a la existencia del pueblo judío. Esa librería estaba vendiendo ese libro para niños, que es la ideología por la cual se está ahora reteniendo y asesinando a bebés judíos en Gaza. ¿Algo de lo que estoy diciendo es exagerado? No. ¿Algo te parece tendencioso o que tengo que buscar mucho para llegar a esta conclusión? No, no, todo lo que decís me parece que está dentro de una lógica, o sea, dentro de la realidad, es Comprobable, ¿no? tangible. Comprobable. Sí, Bueno, sí. la policía de Israel entró a una librería de su capital, regenteada por el enemigo, a favor de Hamas y del asesinato y captura de los rehenes, y allanó la librería en busca de, o bien, material que directamente contribuyera al asesinato de judíos, o vinculaciones que pusieran en peligro inmediatamente a los judíos o de las cercanías o de otra parte del mundo. Durante 24 horas, los islamonazis dueños de la librería estuvieron retenidos. Todo el mundo sabía dónde estaban, por supuesto, sus parientes.
no les tocaron un pelo como corresponde y salieron libres a las 24 horas. ¿Quién protestó para que los liberaran? ¿Quién salió a manifestar con carteles contra Israel para que liberaran? La solicitada la firmaron, entre otros, David Grossman y Edgar Keret, hablando en contra de Israel, del gobierno de Netanyahu y de la policía de Israel y a favor de los islamonazis. Periodistas judíos de todo el mundo protestando contra el gobierno de Israel. Ahora sí, cuando salen estos islamonazis que ya salieron, llevando a cabo los libros que venden, que no los están vendiendo en el año 69 en Estocolmo, lo están vendiendo al lado del bebé asesinado. Están contribuyendo a matar judíos. No es un libro de un conflicto lejano, no, es el momento que estamos tratando de rescatar a uno, dos. Estos están escribiendo libros que dicen, mátenlos. Y no los sacaron del lugar, no destruyeron la librería, no secuestraron todo el... Los investigaron, que es lo mínimo que se puede hacer. Es lo mínimo. ¿Quiénes protestaron? Los intelectuales judíos. David Grossman y Edgar Keret. Así no vamos a ganar, ¿eh? Así no vamos a ganar. Te Así van a seguir entiendo, matando bebés judíos. te entiendo 100%. Y yo lo que intento hacer en el canal, así me vean pocos, y gracias porque a vos te llaman de canales de televisión para hablar y que hables conmigo, es importante. Y habla muy bien de vos. A mí me ha pasado de hablar con, o sea, en mi canal, de hablar con gente de izquierda o que tiene un pensamiento bastante enfrentado al tuyo, si se quiere. Eh, y yo noto que, principalmente fuera de Israel, hace mucho daño las editoriales de Haaretz, es el diario de izquierda de Israel. Tal vez dentro de Israel no hace el daño que hace fuera de Israel, porque es como Claro. la Biblia del antisemita. Es así, Gustavo, y uno no puede culpar a ningún Ahora, diario hispanoparlante de reproducir lo que escribe Aretz, es David Grossman y Edgar Keret. No, el problema no exacto. son los diarios hispanoparlantes. El problema Ahora, son los diarios de Israel. cuando, por ejemplo, el ahora ex ministro Ben Gvir hace las declaraciones que hace y de las formas que las hace, ¿no es también un alimento para el antisemita fuera de Israel? No, yo leí cuidadosamente tanto las declaraciones de Ben Gvir como las de Smotrich. Pueden no tener la mejor articulación, pueden no ser políticamente recomendables, pero no atentan contra los principios fundamentales del valor de la vida y la libertad. No es por Ben Gvir y Smotrich, que no sabía que había dejado de ser ministro, Ben Gvir. Dejó de ser ministro en oposición al acuerdo, ¿no? Claro, cuando se firmó el Pensé que acuerdo, había él quedado renunció. como ministro sin cartera. Perdón, Sí. un error mío. No, Eh, puede ser, pero creo que no, creo que renunció, creo que me parece renunció. que tenés razón, me parece que tenés razón. Pero no es comparable porque el progresismo que permea todo el periodismo internacional da por descartado que lo que diga Ben Gvir o Smotrich está cancelado. Lo que van a reproducir con mayor profusión es lo que digan David Grossman, Edgar Keret o Haaretz. Eso es para los medios del mundo la fuente válida. Y no hay manera de discutírselos, porque los medios del mundo tienen todo el derecho de elegir dentro de Israel cuál es la fuente más Confiable. fiable. Y no son fuentes que pueda decir, no, estos son locos que tienen una secta. No. Es el diario de izquierda de Israel. Y te voy a agregar otro. Yo leo Time of Israel, que lo dirige David Horowitz, que es mucho más equilibrado que Haaretz y que en ocasiones es más
equilibrado que Grossman y que Edgar Keret. Pero cuando salió la propuesta de Trump, publicó un editorial, el dueño del periódico, diciendo que la propuesta de Trump era inmoral, no que era errónea, no que era inaplicable, que era inmoral. Y ahí, si un diario del mundo pone en la tapa que David Horowitz dijo que Trump es inmoral, y vos no le podés echar la culpa a ese diario del mundo. Se la tiene que echar a David Horowitz, que tiene a sus parientes ahí. Si él te está diciendo que no quiere que Trump termine con los islamonazis, ¿cómo lo van a decir los demás? No hay manera. El tema es los intelectuales judíos y las celebridades de Israel. Y te voy a agregar para cerrar, Gustavo, Sí. algo que también yo padezco mucho en carne propia en el terreno intelectual. El director de la película Golda, que es pésima, yo la dejé por la mitad, está todo mal. El enfoque, el acento que pone en los primeros planos, está todo mal. Está mal contada, es mentirosa, pero la película empieza diciendo que Israel expulsó palestinos durante la guerra del 67, que también está mal contado, y después cuenta una versión payasesca, grotesca de la guerra del 73. En contra de Golda, por supuesto en contra de Sharon. Era un anti-israelí que hizo negocio en Hollywood, como muchos judíos anti-israelíes. Israelí el mismo, ¿no? Cuando fue después de lo de Hamas, se olvidó de todo lo que había dicho y filmado y dijo, los de Hamas no son seres humanos, que es otra idiotez. Era idiota de antes y siguió siendo idiota después. Los de Hamas son tan humanos como nosotros. Somos todos seres humanos. Los seres humanos hacen las cosas que hace Hamas. La hizo Hitler, la hizo Goebbels, la hizo Heydrich, la hizo Himmler. Son todos seres humanos. Son seres humanos. Goebbels mató a sus 6 hijos. Los asesinó. Eso hacen los seres humanos. Y si había menores de edad entre los hijos de Goebbels, hubiéramos hecho todo lo posible para salvarlos, porque eran niños. El hecho de que sean hijos de nazis no hace que no sean niños. Los tenés que salvar igual, porque son niños. Pero, y yo acá me voy a permitir, siempre dije necio, pero en este caso voy a hablar de un idiota. El idiota que filmó en contra de Golda, que no sabía quién era Golda, un idiota, después dice que hay enemigos nuestros que no son seres humanos, que es otro idiota, el mismo. Doblemente idiota. Esos idiotas nos hacen mucho daño. Y agrego para cerrar, porque tenía que ver con esto. Lo mismo que dijeron hace 5 minutos, que Trump era un canalla, no que estaba equivocado, que era un canalla. Ahora que se enteraron de que asesinaron a Vivas, lo cual yo ya suponía, muy lamentablemente, y ahora hay que terminar con, hay que arrasar. Pero, ¿vos sos un intelectual? ¿Vos sos un escritor? ¿Vos sos un pensador? Yo lo puedo entender de alguien de la calle, de alguien que no sabe nada, que se enoje. Ahora, el mismo que hace 5 minutos me decía, es un canalla, es un canalla. Hay que arrasar con todo. Bueno, yo con ese no hablo más. ¿Qué querés que haga? No hablo más. Me cansé. Y también estaba la teoría, cuando se proponía, lo que propuso Trump, reubicar a los asesinos. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién se va a encargar de reubicarlos? ¿Quién se va a encargar de que no vuelva a pasar el 7 de octubre? ¿Vos qué preferís? Porque no es que elegir entre vivir en paz o el 7 de octubre. Es el padre de Vivas, el padre de la chica que apareció hecho un amasijo, el padre de los niños, de los hermanos. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Hay muchos padres, madres, hermanos, primos. Hay muchos. Lo van a hacer. Porque es la solución menos mala. Es la menos inhumana. Es la que más protege a los civiles indefensos de cualquier bando. Tal vez no sea la solución, pero no es inmoral. No es inmoral. Es lo menos malo de lo que se puede ver hoy. Y te puedo asegurar que lo van a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Decían como si fueran fanáticos los que lo proponían. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, ahora van a levantar la mano muchos. Creo. Eso es todo.
Marcelo, yo te agradezco muchísimo esta hora de tu tiempo que me regalaste. Espero que sea mucha la gente que pueda ver el video. Eh, Estar de acuerdo o no, al menos instruirse con una opinión similar o diferente a la que puedan tener, es la idea del canal. Abrir voces, escuchar voces y abrir cabezas. Te mando un abrazo grande y, como termino siempre, Am Israel Jai. Gustavo, muchas gracias por tu generosidad. Perdón mi verborragia por la extensión en el tiempo. Hasta cualquier momento. Am Israel Hay. Abrazo.